Todavía recuerdo el sonido. No era un golpeteo fuerte, ni un llamado insistente. Era algo peor. Un toque suave, repetido, como si cada golpe fuera medido para no asustar, pero sí para anunciarse. Lo escuché primero en la casa de al lado, un tintineo metálico casi imperceptible, y luego en la reja de enfrente. Pensé que sería algún vecino, un animal o incluso el viento jugando con el metal. Pero cuando llegó a mi reja, supe que no era ninguna de esas cosas. La vibración se filtró por el hierro y recorrió el piso hasta mis pies. Sentí un frío inmediato, como si el golpe no fuera solo un sonido, sino algo que se metía en la casa. Esa fue la primera vez que me paralicé en mi propio hogar. La primera vez que el silencio se convirtió en un enemigo. Me llamo Gabriel, tengo 37 años y he vivido en esta casa por más de una década. No es un lugar especial, solo una vivienda modesta en una calle tranquila, o al menos eso creí durante muchos años. Si estoy contando esto, es porque necesito que alguien, quien sea, entienda lo que pasó aquí. Tal vez si las palabras quedan registradas, lo que me está persiguiendo se detenga, aunque algo dentro de mí sabe que ya es tarde. Todo comenzó hace 2 meses, la noche del apagón. El barrio entero se sumió en una oscuridad que parecía espesa, como si la luz hubiera sido arrancada del mundo. Desde la ventana apenas distinguía las siluetas torcidas de los árboles y más allá de ellas un vacío negro absoluto. No había luna, no había estrellas. Fue entonces cuando lo escuché, primero lejos, muy lejos, luego más cerca. No eran pasos, eran pausas, golpes metálicos suaves, cada vez más próximos. Sentí un peso en el pecho antes de que llegara a mi reja. No me atreví a mirar de inmediato, pero la curiosidad me venció. Me acerqué despacio, evitando que el piso crujiera bajo mis pies. La mirilla estaba fría al tacto, y cuando apoyé el ojo, casi retrocedí. Allí estaba, una figura delgada, encorvada, vestida con un abrigo viejo que colgaba como una sombra húmeda. Su cabello, gris y largo, se pegaba en mechones a su rostro pálido. No podía ver bien sus facciones, pero lo poco que distinguí me heló. Parecía no tener expresión, como si no existiera vida detrás de esos ojos. Se quedó quieta, tocando suavemente la reja con la punta de los dedos. No buscaba entrar, no parecía esperar respuesta. Era como si solo quisiera que supiera que estaba ahí. No sé cuánto tiempo la observé, porque en algún momento mi atención se rompió. El silencio en la calle era tan denso que podía escuchar mi respiración acelerada. Fue entonces cuando, sin abrir la boca, sin mover apenas la cabeza, noté que murmuraba, o quizás solo lo imaginé. No pude distinguir palabras, solo un flujo bajo, constante, como si alguien rezara en otro idioma. No aguanté más y retrocedí hasta quedar oculto tras la pared del pasillo. Mi casa estaba helada y un olor extraño comenzó a impregnar el aire, un aroma metálico, húmedo, como a hierro viejo. El golpe en la reja se detuvo y ese fue el peor momento, porque el silencio que vino después no trajo alivio, trajo la certeza de que lo que fuera que estaba afuera ya no estaba detrás de la reja.
No escuché pasos alejándose, no escuché el sonido del metal al soltarse, simplemente dejó de sonar. Caminé hacia la cocina para buscar un cuchillo, no por creer que podría defenderme, sino para sentir que tenía algo entre las manos. Fue entonces cuando el ruido volvió, pero no desde la calle. El metal de la reja ya no vibraba. Ahora lo que vibraba era la madera de mi puerta principal. Un golpecito seco, no fuerte, como si alguien apoyara la uña y la arrastrara hacia abajo. Cada raspón duraba apenas 2 segundos, pero el eco se quedaba más tiempo dentro de mi cabeza que en el aire. Me quedé inmóvil, el cuchillo temblaba en mi mano y sentía que mi respiración lo delataba todo. Luego vino lo peor, la sensación de que el aire en la casa había cambiado de peso, como si algo se hubiera filtrado a través de la madera y ahora estaba adentro conmigo. No escuché abrirse la puerta, no escuché pasos, pero juro que sentí movimiento en la habitación. El frío aumentó de golpe y en algún punto lo supe. No estaba solo. Me quedé en un rincón, apoyado contra la pared, tratando de escuchar cualquier indicio de que se había ido. Nada. La oscuridad parecía absorber hasta el más mínimo sonido. Cuando por fin reuní el valor para asomarme por el pasillo hacia la entrada, la vi de nuevo. No estaba de pie, no estaba tocando la puerta, estaba agachada, casi arrastrándose con la cabeza ladeada, como un animal que estudia a su presa. No podía ver sus ojos, pero sabía que miraban directamente hacia mí. No recuerdo haberme movido, no recuerdo haber cerrado los ojos. Solo sé que en algún momento la imagen desapareció y yo estaba solo otra vez. Pero desde esa noche, la calle nunca volvió a sonar igual y mi casa, por primera vez, dejó de sentirse como un refugio. Ahora sé que aquel primer toque en la reja fue más que un aviso, fue una invitación. Y yo, al mirar por la mirilla, la acepté sin darme cuenta. Después de aquella primera noche, el toque en la reja se volvió parte de mi rutina nocturna. No importaba si llovía, si había viento o si el barrio estaba en silencio absoluto. Siempre ocurría. No a la misma hora, no con la misma intensidad, pero nunca faltaba. Y lo más inquietante era que nadie más parecía escucharlo. Durante el día, intentaba convencerme de que era imaginación. Salía a trabajar, hablaba con mis compañeros, intentaba concentrarme en tareas comunes, pero algo había cambiado en mi cuerpo. Me despertaba con un dolor constante en la nuca, como si alguien hubiera pasado horas mirándome mientras dormía. El aire en mi casa tenía un peso extraño, y el silencio que antes me relajaba, ahora me tensaba los músculos. Comencé a notar detalles nuevos. Por ejemplo, la cerradura de la puerta principal siempre estaba tibia al tacto por las mañanas, como si alguien hubiera permanecido ahí, respirando por largo rato. La pintura del marco empezó a mostrar marcas finas, casi invisibles, como rasguños que no parecían hechos por manos humanas. A veces, al llegar a casa después del trabajo, me encontraba con que las cortinas estaban corridas apenas unos centímetros. No era mucho, pero suficiente para que desde afuera alguien pudiera ver hacia adentro.
Cerraba todo, revisaba 2 y 3 veces las ventanas, y aún así, al día siguiente, algo siempre había cambiado de lugar. La segunda semana fue peor. Una noche me desperté con la garganta seca y fui a la cocina por agua. Apenas encendí la luz, noté algo en el suelo. Un hilo fino y gris que se extendía desde la entrada hasta el marco de la puerta trasera. Al agacharme, vi que no era un hilo, era cabello, larguísimo, enredado, con un olor rancio, como a humedad y polvo viejo. Ese mismo olor empezó a aparecer en otros rincones de la casa, primero en el pasillo, luego en mi habitación. Era tan penetrante que a veces me daban arcadas. Intentaba ventilar, pero el aroma siempre volvía, especialmente al anochecer. Era como si la casa exhalara ese hedor por sí sola. Comencé a dormir cada vez menos. Pasaba las horas recostado en el sillón, con las luces encendidas, escuchando. El toque en la reja siempre llegaba, pero ahora se sumaban otros sonidos. Un crujido leve en las tablas del piso, un susurro que nunca lograba entender, y de vez en cuando el repiqueteo metálico de algo que se arrastraba muy despacio, como uñas sobre hierro. Empecé a preguntarme si lo que fuera que estaba afuera o adentro quería entrar, o si ya lo había hecho desde la primera noche. Esa idea me perseguía en cada rincón. Me sorprendía a mí mismo mirando de reojo las esquinas más oscuras de la casa, esperando ver un destello gris o el movimiento de un cabello largo. La tercera semana, el toque cambió. Ya no era suave, ahora golpeaba con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que me despertara. La primera vez que ocurrió así, abrí los ojos y me di cuenta de que estaba sudando frío. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. El golpe se repetía cada 2 segundos, preciso como un metrónomo. No me acerqué a la mirilla, me quedé en la cama, paralizado, contando los golpes. Duraron exactamente 1 minuto. Luego, silencio. Creí que había terminado, pero al minuto siguiente, el golpe volvió. Esta vez desde el interior de la casa. No era posible, lo sabía. La reja estaba afuera y este sonido venía de adentro. Me levanté sin pensar y lo seguí hasta el pasillo. Cada paso que daba, el golpe se hacía más lento, más hueco, como si se alejara y me guiara. Me detuve en seco al darme cuenta de que me llevaba hacia el sótano. El sótano siempre había sido un lugar que evitaba. Apenas lo usaba para guardar cajas viejas y herramientas. No había razón para que algo golpeara desde ahí. Sin embargo, el sonido venía claramente de la puerta que conducía hacia abajo. Pegué la oreja, silencio absoluto. Pero entonces, del otro lado, escuché una respiración lenta, profunda, y entre cada inhalación, un roce, como si alguien arrastrara las uñas por el suelo. Me alejé. Cerré con llave y puse una silla contra la puerta. No dormí. No quería cerrar los ojos y perder la noción de dónde estaba esa presencia. A la mañana siguiente, el olor a cabello húmedo estaba en toda la casa. Y lo peor fue lo que encontré al abrir la puerta principal.
La reja tenía marcas nuevas, líneas largas y curvas, como si algo hubiera pasado horas acariciándola desde afuera. Desde entonces, el día se volvió una extensión de la noche. No importaba si estaba en la oficina o en la calle, sentía que en cualquier momento podía escuchar ese toque de nuevo. Mis manos empezaron a temblar sin razón aparente, y más de una vez creí ver una figura encorvada al otro lado de la calle, siempre inmóvil, siempre mirando en mi dirección. Y aunque trataba de evitarlo, una pregunta comenzó a crecer en mi mente. ¿Qué pasaría si alguna noche, en vez de tocar, decidía entrar sin aviso? Ahora sé que esa pregunta no era paranoia, era un aviso. Después de aquella primera noche, el toque en la reja se volvió parte de mi rutina nocturna. No importaba si llovía, si había viento o si el barrio estaba en silencio absoluto. Siempre ocurría. No a la misma hora, no con la misma intensidad, pero nunca faltaba. Y lo más inquietante era que nadie más parecía escucharlo. Durante el día intentaba convencerme de que era imaginación. Salía a trabajar, hablaba con mis compañeros, intentaba concentrarme en tareas comunes. Pero algo había cambiado en mi cuerpo. Me despertaba con un dolor constante en la nuca, como si alguien hubiera pasado horas mirándome mientras dormía. El aire en mi casa tenía un peso extraño, y el silencio que antes me relajaba, ahora me tensaba los músculos. Comencé a notar detalles nuevos. Por ejemplo, la cerradura de la puerta principal siempre estaba tibia al tacto por las mañanas, como si alguien hubiera permanecido ahí, respirando por largo rato. La pintura del marco empezó a mostrar marcas finas, casi invisibles, como rasguños que no parecían hechos por manos humanas. A veces, al llegar a casa después del trabajo, me encontraba con que las cortinas estaban corridas apenas unos centímetros. No era mucho, pero suficiente para que desde afuera alguien pudiera ver hacia adentro. Cerraba todo, revisaba 2 y 3 veces las ventanas, y aún así, al día siguiente, algo siempre había cambiado de lugar. La segunda semana fue peor. Una noche me desperté con la garganta seca y fui a la cocina por agua. Apenas encendí la luz, noté algo en el suelo. Un hilo fino y gris que se extendía desde la entrada hasta el marco de la puerta trasera. Al agacharme, vi que no era un hilo, era cabello. Larguísimo, enredado, con un olor rancio, como a humedad y polvo viejo. Ese mismo olor empezó a aparecer en otros rincones de la casa. Primero en el pasillo, luego en mi habitación. Era tan penetrante que a veces me daban arcadas. Intentaba ventilar, pero el aroma siempre volvía, especialmente al anochecer. Era como si la casa exhalara ese hedor por sí sola. Comencé a dormir cada vez menos. Pasaba las horas recostado en el sillón, con las luces encendidas, escuchando. El toque en la reja siempre llegaba, pero ahora se sumaban otros sonidos. Un crujido leve en las tablas del piso, un susurro que nunca lograba entender, y de vez en cuando el repiqueteo metálico de algo que se arrastraba, muy despacio, como uñas sobre hierro. Empecé a preguntarme si lo que fuera que estaba afuera o adentro quería entrar, o si ya lo había hecho desde la primera noche. Esa idea me perseguía en cada rincón.
Me sorprendí a mí mismo mirando de reojo las esquinas más oscuras de la casa, esperando ver un destello gris o el movimiento de un cabello largo. La tercera semana, el toque cambió. Ya no era suave. Ahora golpeaba con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que me despertara. La primera vez que ocurrió así, abrí los ojos y me di cuenta de que estaba sudando frío. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. El golpe se repetía cada 2 segundos, preciso como un metrónomo. No me acerqué a la mirilla. Me quedé en la cama, paralizado, contando los golpes. Duraron exactamente 1 minuto. Luego, silencio. Creí que había terminado, pero al minuto siguiente, el golpe volvió. Esta vez, desde el interior de la casa. No era posible, lo sabía. La reja estaba afuera, y este sonido venía de adentro. Me levanté sin pensar y lo seguí hasta el pasillo. Cada paso que daba, el golpe se hacía más lento, más hueco, como si se alejara y me guiara. Me detuve en seco al darme cuenta de que me llevaba hacia el sótano. El sótano siempre había sido un lugar que evitaba. Apenas lo usaba para guardar cajas viejas y herramientas. No había razón para que algo golpeara desde ahí. Sin embargo, el sonido venía claramente de la puerta que conducía hacia abajo. Pegué la oreja. Silencio absoluto. Pero entonces, del otro lado, escuché una respiración lenta, profunda, y entre cada inhalación, un roce, como si alguien arrastrara las uñas por el suelo. Me alejé, cerré con llave y puse una silla contra la puerta. No dormí, no quería cerrar los ojos y perder la noción de dónde estaba esa presencia. A la mañana siguiente, el olor a cabello húmedo estaba en toda la casa. Y lo peor fue lo que encontré al abrir la puerta principal. La reja tenía marcas nuevas, líneas largas y curvas, como si algo hubiera pasado horas acariciándola desde afuera. Desde entonces, el día se volvió una extensión de la noche. No importaba si estaba en la oficina o en la calle, sentía que en cualquier momento podía escuchar ese toque de nuevo. Mis manos empezaban a temblar sin razón aparente, y más de una vez creí ver una figura encorvada al otro lado de la calle, siempre inmóvil, siempre mirando en mi dirección. Y aunque trataba de evitarlo, una pregunta comenzó a crecer en mi mente. ¿Qué pasaría si alguna noche, en vez de tocar, decidiera entrar sin aviso? Ahora sé que esa pregunta no era paranoia, era un aviso. No sé en qué momento dejé de distinguir entre los días y las noches. El tiempo comenzó a deformarse, a volverse una masa espesa sin límites claros. Me daba igual si el sol estaba arriba o si la calle estaba vacía bajo un cielo sin luna. Lo único que importaba era sobrevivir a cada hora sin que ella se acercara más. Pero esa frontera invisible, ese acercamiento gradual que me había permitido resistir, se rompió la 4ª semana. Todo comenzó de forma casi sutil, aunque ahora sé que fue el inicio de un cambio irreversible. Aquella noche, la temperatura en la casa cayó de golpe, como si todas las ventanas estuvieran abiertas, aunque yo mismo las había cerrado y asegurado con pestillos. El aire se volvió tan denso que respirar dolía como inhalar agua helada. Me acurruqué en el sillón, envuelto en una manta, tratando de no pensar. Pero entonces lo sentí. Una presión en el hombro derecho, suave al principio, como el peso de una mano liviana, que poco a poco se fue cerrando, apretando,
hundiéndose. No fue un espasmo, no fue mi imaginación. Lo sé porque esa presión se movió, descendiendo por mi brazo hasta que algo helado rozó mis dedos. La manta no se movió, mi piel sí. El contacto era real. Me quedé completamente inmóvil, cada músculo tensado. No podía verla, pero supe que estaba justo detrás de mí. La respiración en mi nuca era lenta, pero no humana. Demasiado profunda, demasiado irregular, como si el aire se filtrara a través de un pecho que no estaba vivo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el peso desapareciera. No escuché pasos alejándose, simplemente ya no estaba. Sin embargo, algo había cambiado. El olor a cabello húmedo no estaba solo en el aire, ahora lo sentía en mí, en mi piel, en mis manos. Esa noche no dormí. Me mantuve de pie, recorriendo la casa una y otra vez, buscando cualquier indicio de que hubiera dejado algo atrás. Fue así como encontré la primera señal tangible. En el pasillo que conecta mi habitación con la sala, había una línea de huellas húmedas. No eran humanas, los dedos eran demasiado largos y la forma de la planta parecía curvada, como si hubiera estado caminando en un ángulo imposible. La seguí hasta la entrada y ahí terminaban, justo frente a la puerta cerrada. La siguiente vez que ocurrió fue peor. Estaba en la cocina preparando café para obligarme a seguir despierto cuando escuché un golpeteo en la encimera. 3 golpes pausados que provenían del extremo más cerca a la pared. Al mirar, vi que en la superficie de la madera se marcaban 3 círculos húmedos, como si fueran la huella de dedos apoyándose lentamente. No corrí, no grité, solo observé, hipnotizado, cómo esas huellas se arrastraban hacia mí, dejando un rastro invisible que podía oler, aunque no ver. Cuando llegaron al borde de la encimera, el olor se intensificó tanto que me provocó náuseas, y entonces algo invisible rozó mi cintura. El contacto fue breve, pero dejó un frío punzante, como si me hubieran sumergido en agua helada. No reaccioné, me quedé ahí, respirando entrecortado, hasta que la sensación se desvaneció. A partir de esa noche, los toques se volvieron más frecuentes. Nunca eran violentos, pero sí intrusivos. Un roce en el tobillo cuando pasaba por el pasillo, un tirón leve en el cabello mientras me inclinaba para recoger algo, una presión en el pecho justo antes de dormir, como si algo se recostara sobre mí. Mi cuerpo empezó a resentirlo. Me despertaba con moretones en los brazos y la espalda, marcas delgadas que parecían rasguños pero no tenían sangre. El insomnio se convirtió en una tortura física. Perdí peso y mi piel adoptó un tono pálido, enfermizo. Pero lo más perturbador no fue el contacto, fue la sensación de que cada vez que me tocaba dejaba algo en mí. No una marca visible, sino una carga, una especie de energía espesa que se pegaba a mis huesos. Era como si estuviera impregnándome, moldeándome, volviéndome parte de ella. Una madrugada, mientras estaba sentado en el suelo, me invadió una certeza que me heló más que cualquier toque. No estaba intentando asustarme, no estaba jugando, estaba preparando algo.
No sé cómo explicar esa sensación. Era como estar frente a una tormenta en alta mar, viendo cómo las olas crecen y sabiendo que tarde o temprano una te va a tragar. No importaba cuánto nadaras ni cuánto resistieras, lo único que podías hacer era esperar. Esa noche, el toque en la reja no llegó. No hubo golpes, no hubo rasguños. La calle estaba muerta de silencio. Y esa ausencia me aterrorizó más que cualquier visita, porque comprendí que si no estaba afuera, entonces estaba adentro desde el principio. No estaba preparado para verla. Durante semanas había sido un conjunto de señales, golpes, olores, roces, algo que podía sentir, pero que se mantenía al margen de lo visible. Creí que mientras no la viera podía seguir diciéndome que quizá era mi mente, que todo era un eco de insomnio, estrés y paranoia. Esa ilusión murió la 5ª semana. Fue de madrugada, aunque no recuerdo la hora exacta. No había dormido en toda la noche y decidí encerrarme en mi habitación con la luz tenue de una lámpara y la televisión encendida como ruido de fondo. Me senté contra la pared, con las piernas recogidas, mirando sin ver las imágenes en pantalla. Al principio no lo noté. La luz parpadeó una vez, luego otra, hasta que el parpadeo se volvió un patrón. 3 destellos, una pausa, 3 destellos. El televisor se apagó solo. El silencio fue absoluto, como si incluso la calle hubiera dejado de existir. Giré la cabeza hacia la esquina más oscura del cuarto. No sé por qué miré ahí, pero fue como si mi cuerpo lo supiera antes que yo. Y entonces, en ese espacio donde no había nada, las sombras comenzaron a deformarse. Era como si algo estuviera empujando desde adentro de la oscuridad, creando un bulto que se estiraba, se alargaba, hasta formar una silueta encorvada. Primero fueron los mechones grises, largos, húmedos, que colgaban hacia adelante. Luego, unos brazos pálidos que sobresalían demasiado del cuerpo, con dedos tan largos que casi rozaban el suelo. No pude moverme, ella tampoco. Solo estaba ahí, inclinada hacia un lado, como estudiando cada detalle de mi postura. La piel de su rostro estaba estirada, tensa, pero sus facciones no eran humanas. No había labios, no había expresión, solo una superficie lisa y pálida, interrumpida por 2 hendiduras oscuras donde deberían estar los ojos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que dio el primer paso. Fue lento, arrastrando un pie tras otro, sin levantar la cabeza. Cada vez que avanzaba, el aire se enfriaba tanto que me dolían los dientes al respirar. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo, y algo invisible pareció empujarme desde el pecho, como si quisiera que me acercara. Me aferré a la pared con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en el yeso. Ella ladeó la cabeza y un mechón de cabello húmedo cayó hacia el suelo, dejando ver algo que no había notado antes, una marca oscura que recorría su cuello como un corte profundo y mal cerrado. De repente se inclinó hacia adelante, demasiado, como si su columna no tuviera límite. Su rostro quedó a la altura de mis rodillas y aunque no tuviera ojos visibles, supe que estaba mirándome directamente. Sentí un calor intenso en las manos y me di cuenta de que las tenía apoyadas en el suelo, justo donde caían unas gotas espesas y tibias que no eran mías. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, la esquina estaba vacía.
No había sombras deformadas, no había cabello húmedo, no había nada. Pero en mis manos quedaban manchas oscuras y un olor metálico que no se fue hasta la mañana. A partir de esa noche, las apariciones se hicieron más constantes. Ya no se limitaba a la oscuridad, la veía en reflejos, en el vidrio de la ducha, detrás de mí mientras me lavaba la cara, en el brillo opaco del microondas, de pie en la cocina cuando yo estaba en la sala. Lo peor fue una tarde en la oficina. Había ido al baño y al levantar la vista del lavabo, la encontré en el espejo, de pie justo detrás de mí. No se movía, pero el vapor del agua caliente hacía que su silueta se distorsionara, como si estuviera hecha de algo más que carne. No grité, no podía. El miedo ya no era un golpe repentino. Era una presión constante, como una mano invisible cerrándose poco a poco alrededor de mi garganta. Empecé a evitar lugares con superficies reflejantes. Cerré todos los espejos de la casa, cubrí ventanas, incluso apagué el televisor. Pero eso no la detuvo. La veía igual, incluso con los ojos cerrados. Y no era solo verla. Era sentir cómo el espacio cambiaba cuando aparecía. Las paredes parecían acercarse, el aire se espesaba y cada sonido, mi respiración, el crujir del suelo, el latido en mis oídos, se amplificaba como si estuviera atrapado en una cámara sellada. Una madrugada desperté con la sensación de que me habían quitado las mantillas. Al abrir los ojos, vi que estaba de pie junto a la cama, con la cabeza inclinada y las manos extendidas hacia mí, como si midiera la distancia para tocarme. No recuerdo cómo pasó, pero de pronto estaba en el suelo, arrinconado contra la pared, y la cama estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera estado ahí, pero en la almohada quedó un mechón largo y gris, húmedo, enredado como si hubiera sido arrancado. Supe entonces que no estaba esperando. Me estaba acostumbrando a su presencia, moldeando mi miedo para que no reaccionara cuando decidiera quedarse. Mi resistencia terminó una noche sin fecha. Ya no llevaba la cuenta del tiempo, ni de las horas que pasaba despierto, ni de las veces que la había visto. El miedo, que antes me paralizaba, ahora me mantenía en un estado de alerta enfermizo. Vivía escuchando cada ruido, cada cambio en la temperatura, cada sombra que se movía fuera de lugar. Esa noche, el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos. No había tráfico, ni viento, ni el crujir de la madera, ni siquiera el toque en la reja. Fue esa ausencia la que me hizo entender que algo estaba a punto de ocurrir. Estaba sentado en el suelo de mi habitación, la espalda contra la pared, mirando fijamente la puerta cerrada. No sé en qué momento la luz empezó a apagarse. No fue un corte de electricidad. Era como si la oscuridad se estuviera filtrando desde las esquinas, avanzando en ondas que devoraban todo a su paso. Cuando llegó a mí, el aire se volvió helado y una presión invisible se cerró alrededor de mi pecho. No la vi entrar. No hubo un punto en el que pudiera decir, ahí está. Simplemente estaba conmigo. Sentí como algo se apoyaba en mis hombros desde atrás, un peso que se hundía más y más, como si quisiera atravesarme. Mi respiración se volvió irregular y el dolor en el pecho aumentó hasta el punto de que pensé que mi corazón se detendría. Entonces llegó el susurro, no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. No eran palabras claras, sino una corriente espesa de sonidos sin forma, como si alguien intentara hablar bajo el agua.
Cuanto más se repetían, más sentía que no me pertenecían mis pensamientos, como si algo estuviera desplazándolos, empujando mi propia voz hacia el fondo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La presión en mi pecho se extendió por mis brazos y piernas, entumeciéndolos. Sentí un cosquilleo frío recorrerme la columna, subiendo hasta la base del cráneo. Fue entonces cuando la vi, pero no con los ojos. La imagen se formó en mi mente como un recuerdo que nunca tuve. Su rostro liso, pálido, inclinado hacia el mío, las hendiduras oscuras donde deberían estar sus ojos y esa línea profunda en el cuello que parecía nunca cicatrizar. Comprendí que ya no estaba delante o detrás de mí, estaba dentro. La sensación fue insoportable, como si mi piel ya no me perteneciera, como si mis huesos fueran un lugar vacío que alguien ocupaba. Sentía sus manos frías en mi interior, no tocando órganos, sino algo más profundo, algo que no sabía que podía ser tocado. Y en medio de todo, el olor, ese olor a cabello húmedo, que ahora no venía del aire, sino que parecía filtrarse desde mis propios pulmones. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos o horas. En algún momento mi visión se nubló y me encontré de pie en un lugar que no era mi habitación. El suelo estaba cubierto de agua negra que apenas me llegaba a los tobillos, y en el horizonte no había paredes ni cielo, solo una penumbra infinita. Ella estaba ahí, de pie, mucho más cerca que nunca. No caminó hacia mí, no tuvo que hacerlo. En un parpadeo estaba a mi lado y sentí su respiración sobre mi cuello. Esta vez no intenté moverme ni huir, porque entendí que no había lugar donde pudiera escapar. Lo único que podía hacer era esperar a que terminara lo que había venido a hacer. La presión volvió, pero ahora desde dentro, un peso creciente, como si mi cuerpo fuera demasiado pequeño para contenerla. El susurro en mi mente se hizo más fuerte, casi una voz, aunque seguía sin ser un idioma que pudiera entender. Mis dientes castañeteaban, no de frío, sino porque mi mandíbula parecía querer abrirse por completo. Y entonces algo se desprendió de mí. No físicamente, pero lo sentí. Una parte que llevaba toda mi vida conmigo se arrancó como una costra vieja. No sé si era mi fuerza, mi voluntad o algo más esencial, pero supe que no volvería. La oscuridad empezó a desvanecerse. Volví a mi habitación, tendido en el suelo, con la garganta seca y los músculos adoloridos. Todo estaba igual, pero no. El aire se sentía diferente, más pesado, y dentro de mí, en algún lugar profundo, podía sentirla. Ya no afuera, ya no rondando mi casa o siguiendo mis pasos. Dentro, silenciosa, inmóvil, esperando. Desde entonces no la he visto más. No hay golpes en la reja, ni sombras en los rincones, ni mechones de cabello en el suelo. Pero a veces, cuando cierro los ojos para dormir, siento una presión suave en el pecho, como una mano que me recuerda que sigue aquí. Y sé con absoluta certeza que cuando quiera, abrirá mis ojos desde adentro. Al principio, pensé que podía ocultarlo, que si fingía normalidad, si mantenía la rutina, nadie notaría que algo no estaba bien.
Pero descubrí pronto que la presencia no estaba interesada en ocultarse del todo. Al contrario, parecía disfrutar mostrándose en pequeños destellos, lo justo para que otros intuyeran que algo en mí no encajaba. La primera vez fue en el trabajo. Una compañera me saludó al entrar, pero en vez de responder, me quedé mirándola en silencio. No fue intencional, simplemente las palabras no llegaron a mi boca. Cuando reaccioné y murmuré un saludo forzado, ella se apartó con una expresión que no había visto antes. No era sorpresa, era miedo. Ese mismo día, en el baño de la oficina, vi mi reflejo en el espejo y no me reconocí del todo. No había nada extraño en mi rostro, salvo los ojos. El color era el mismo, pero había una opacidad, una profundidad oscura que no pertenecía a mí. Y lo más perturbador, el reflejo tardó una fracción de segundo más en moverse cuando yo giré la cabeza. En casa, las cosas se intensificaron. Objetos cambiaban de lugar sin que yo los tocara, pero ahora lo hacían mientras yo estaba presente. Un vaso que sostenía aparecía sobre la mesa sin que lo soltara. Las luces parpadeaban cuando entraba a una habitación. Y algunas noches despertaba con las manos cubiertas de tierra húmeda sin recordar haber salido. Empecé a recibir miradas incómodas en la calle. Personas desconocidas se apartaban al cruzarse conmigo, como si percibieran algo invisible a sus ojos, pero evidente para sus cuerpos. Incluso un perro, al que siempre acariciaba en la esquina de mi calle, retrocedió con el lomo erizado y gruñó hasta que me alejé. Lo peor fue cuando mi hermana vino de visita. No le había contado nada, pero al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que mi voz sonaba diferente, más grave, más lenta, como si alguien la arrastrara desde un lugar lejano. No quise discutirlo, pero esa noche, mientras ella dormía en el sofá, me despertó un sonido, el repiqueteo metálico contra la reja de la puerta principal. Me levanté sin encender las luces. No sentía miedo, sentía curiosidad. Caminé hasta la puerta, abrí el cerrojo y me quedé mirando la calle vacía. En algún punto me di cuenta de que no estaba solo. Mi hermana estaba detrás de mí, llamándome por mi nombre con voz temblorosa. No me giré. Sentía una presión en la nuca que me obligaba a seguir mirando hacia afuera, como si algo allí estuviera esperando. No recuerdo haber vuelto a cerrar la puerta. Solo sé que al despertar por la mañana, mi hermana ya no estaba. Me dejó un mensaje. No vuelvo a esa casa. No eres tú. Desde entonces he notado que los momentos de ausencia son más frecuentes. Hay lapsos en los que no sé qué he hecho durante horas. A veces, al volver en mí, tengo los pies mojados, las manos frías y el olor a cabello húmedo impregnado en la ropa. Una tarde, al pasar frente a una vidriería, vi mi reflejo y me detuve en seco. No estaba solo. Justo detrás de mi silueta, encorvada y casi pegada a mi espalda, estaba ella.
No se movía, pero su cabello gris colgaba sobre mi hombro y su rostro liso parecía inclinarse hacia mi oído. La imagen no me asustó y ese fue el momento en que comprendí que lo estaba aceptando. Ya no soy un hombre evitando a una presencia. Soy el recipiente que ella ha estado moldeando desde la primera noche, y lo más aterrador es que no siento ganas de resistirme. No sé si lo que voy a decir tiene sentido, pero desde hace semanas ya no la siento como antes. No es que se haya ido, es que ya no la percibo como algo ajeno. La presión en mi pecho, el frío en la nuca, el olor a cabello húmedo, todo eso se ha vuelto tan constante que dejó de incomodarme. Es como si formara parte de mí, como si hubiera estado siempre ahí y yo simplemente lo hubiera olvidado. Las ausencias son más largas. A veces me encuentro en lugares que no reconozco, calles desiertas, habitaciones oscuras, pasillos interminables que no sé si existen fuera de mi cabeza. En cada uno de esos lugares hay una reja, siempre la misma, siempre el golpeteo suave, paciente. Me acerco y en el otro lado no hay nada, hasta que veo mi propio rostro mirándome, pálido, con esos ojos oscuros que ya no son míos. Empiezo a recordar cosas que no viví, imágenes que no pertenecen a mi vida, un cuerpo arrastrado por el barro, el agua helada cubriendo un rostro sin ojos, manos aferradas a una reja desde el otro lado, uñas desgarradas intentando sujetarse a algo. Siento la asfixia, el frío, el peso del agua en los pulmones y en medio de todo, una certeza. Esas memorias son suyas y ahora también mías. El contacto ya no es un roce o una presión, ahora es dirección. Hay noches en las que despierto de pie frente a mi puerta, con la mano en el cerrojo, y una voz silenciosa pero absoluta me ordena abrir. No la cuestiono, obedezco. Salgo a la calle sin luz, sin rumbo, y siempre termino frente a otra reja. A veces hay una casa detrás, a veces solo un terreno vacío, pero siempre toco. 3 golpes suaves, y siempre, en algún punto, alguien mira por la ventana. No sé qué ven, no sé si me ven a mí, o si ven lo que está detrás de mí. Lo único que sé es que desde que empecé a hacerlo, duermo mejor. La última vez fue diferente. Era madrugada y llovía, pero la lluvia no me tocaba. Caminaba por una calle que no conocía, con casas a ambos lados, todas en silencio. Llegué a una reja oxidada y levanté la mano. 3 golpes suaves. Esperé. Vi una sombra moverse dentro, acercarse lentamente, y sentí una satisfacción profunda, como si ese fuera el momento que había estado esperando. Cuando la persona llegó a la ventana, me incliné hacia la reja y susurré su nombre. No sé cómo lo sabía, pero lo dije con la misma voz que escuché aquella primera noche, cuando me llamaron desde la calle. Vi cómo retrocedía, asustada, y eso me dio una calma que no había sentido en meses. Desde entonces he dejado de temerle a la oscuridad, he dejado de temerle a los golpes en la reja, porque ahora
Sé que no soy el que espera, soy el que llama. No he vuelto a verla como antes. No hay figura encorvada ni cabello gris en mi campo de visión. Pero cuando me miro al espejo, en esos instantes en los que la luz parpadea, distingo la curva de su cuello, la sombra de su cabello cayendo sobre mis hombros. Y en mi respiración, a veces, escucho la suya mezclada. No sé cuánto tardaré en olvidar quién era antes. Tal vez ya lo olvidé. Tal vez el verdadero propósito nunca fue que me asustara, sino que aprendiera a tocar, a esperar, a llamar. Y ahora, mientras lo cuento, la lluvia golpea las ventanas y la calle está vacía, pero hay una casa a 3 calles de aquí con una reja verde y alguien adentro que todavía cree que está a salvo. Pronto, esa persona escuchará 3 golpes suaves en el metal y sabrá que ya es demasiado tarde